Muchachada querida, ¿cómo están? ¿Cómo están? Bueno, el Barcelona perdió, como sabrán, contra el PSG por la segunda fecha de la UEFA Champions League. Una derrota que al menos en la previa para mí el Barcelona era un poquito más favorito, que había recuperado a Lamine Yamal luego de una lesión, que lo había dejado unos partidos afuera. Para mí Lamine Yamal uno de sus mejores jugadores sin dudas. Lo había recuperado y por eso tal vez le da ese mini porcentaje al Barcelona de favorito, pero que venía de una victoria contra la Real Sociedad por Liga Española que le había costado muchísimo. Y bueno, el PSG también venía de una victoria contra el Auxerre en la Liga 1 por 2-0 creo. No vamos a comparar Liga 1 con Liga Española porque obviamente la Real Sociedad tiene mucho más nivel que el Auxerre, o creo que cualquier equipo de Liga Española tiene más nivel que cualquier equipo de la Liga Francesa. Pero bueno, más o menos para dar una comparativa de cómo venían los equipos. Pero bueno, que el PSG también voy a destacar que llegó al partido contra el Barça con muchos jugadores suplentes y muchos jugadores lesionados. Muchos jugadores que estuvieron en esa final mítica de Champions contra el Inter. Creo que la mitad de la plantilla de los 11 iniciales al menos estuvieron lesionados o no pudieron jugar. Tanto Dembélé como Kvaratskhelia, Desiré Doué estuvieron por afuera por lesión, eso en la delantera. Después el capitán Marquinhos también estuvo afuera, también por lesión, y Joao Neves, que se sintió antes del partido, se sintió una molestia ahí y tampoco pudo jugar, por eso terminó jugando Zaire Emery en su puesto. O sea que el PSG no tuvo presente a 5 de sus 11 jugadores que estuvieron sí presentes en el 11 inicial contra el Inter en esa final de Champions. O sea, sería 5 de los 11 ideales, no estuvieron presentes hoy para el partido contra el Barça. Y bueno, el Barça que tampoco contó con Rafinha, con Gavi, con Joan García, con Fermín López y bueno, entre otros. Y bueno, primero quiero decir que me decepcionó un poco el partido. O sea, yo al menos esperaba un poco más de show, digamos. Un partido que yo creo que es el mejor partido que se puede dar hoy en día. El mejor partido del mundo. Venía de ganar 5 títulos. Y bueno, todos sabemos lo que es el Barça también. Es el segundo mejor equipo del mundo, si no el primero. Para mí están entre estos dos, PSG o Barcelona. Y bueno, respecto a las formaciones también, mirándolo a las previas del partido, yo pensaba que por eso él también le daba favoritismo al Barcelona. Yo pensaba que el Barça iba a ganar el partido. No te iba a decir que lo iba a ganar cómodo, sino que iba a ser un partido bastante igualado, pero que iba a ser un gran partido. Pero bueno, se terminó dando otro resultado, un 2-1 para el conjunto de Luis Enrique. Vuelve a enfrentarse al Barcelona y los hinchas le vuelven a reconocer todo su paso por el club. El último jugador que ganó la Champions justamente con el equipo azulgrana. Un ídolo, una leyenda del club, así que más que merecido lo tiene. Bueno, pasando un poco más a lo que fue el partido, me decepcionó el segundo tiempo del Barça. Fue superado todo el partido prácticamente, la mayor parte del partido fue superado, fue claramente inferior al PSG. Los primeros 20-25 minutos tal vez te digo que fueron completamente del Barcelona, pero después ya esos 15 minutos, 20 que restaban del primer tiempo fue el PSG y después el segundo tiempo fue un baile descomunal del PSG. Lo pasó por arriba totalmente. Y bueno, claramente esto me sorprendió, yo creo que a mí, como a todos nosotros, que es una de las primeras veces, por no decir la primera vez, mientras que Hansi Flick está dirigiendo al Barcelona, que el Barça es tan superado en un partido tan importante. Fue superado tanto desde lo físico, desde lo colectivo, de lo individual, lo táctico, todo. En todos los aspectos el Barça fue superado hoy. Un partido que se tienen que arreglar muchas cosas. Después vamos a dar una conclusión, después cuando ya desarrollamos un poco más al final del video. Pero bueno, en resumen, sí, un Barça que fue totalmente superado por el rival. Y bueno, a pesar también de que el gol de Gonzalo Ramos llegara a los minutos finales, ya al minuto 90, no fue una coincidencia el gol, no fue de suerte, se podría decir. El París merecía ponerse ventaja por todo lo que hizo en el segundo tiempo, por todas las jugadas claras que tuvo, por todas las llegadas, por cómo controló el juego, por todo merecía esta victoria. Y bueno, el Barcelona que jugó mal, más que nada en el segundo tiempo, como ya recalqué. Hasta el gol de Ferran Torres estaba haciendo un gran partido, sinceramente. Que son eso de los 20-25 minutos. Con un Lamine Yamal que ya su primer destello fue una jugada a los Zinedine Zidane, se podría decir, con esa ruleta que tira entre dos jugadores, entre Vitinha y Nuno Méndez, me parece que son. La verdad es fantástico, después se pasa a otro jugador y mete un pase filtrado para Ferran que no termina de aprovechar la ocasión. Pero la verdad que lo de Lamine Yamal es impresionante. Lo hace todos los partidos, pero sigue impresionando. Un chico de 18 años apenas. Un chico con tanto talento, bueno, ya es rutinario para él hacer este tipo de cosas. Pero uno nunca deja de sorprenderse. Después me acuerdo otra jugada clarísima del Barça, que vuelve a aparecer Lamine Yamal. Esta vez fue un pase de 3 dedos para Ferran. Se amaga el arquero y bueno, Ilya Zabarny, el nuevo fichaje, el que llega procedente del Bournemouth, llega a cruzar la pelota y llega a cortar casi prácticamente la línea del gol.
pero casi gol de Ferran, que avisa también, tuvo un par de jugadas claras, luego convirtió, pero bueno, esta jugada fue bastante clara también para el Barça. Y bueno, ahora llega el gol de Ferran Torres, el 1-0 para los culés, que el gol viene de un error de Vitinha. Es raro ver que se equivoque Vitinha y justo en un pase en mitad de cancha que le queda a Lamine que juega rápido con Pedri que abre para Rashford y Rashford que soluciona muy bien de primera para Ferran, y bueno, Ferran define un penal en movimiento prácticamente. Gran gol, gran jugada del Barcelona, y bueno, un error que le costó bastante al PSG y más a Vitinha. Bueno, Vitinha, todos sabemos el talento que tiene, la capacidad que tiene, el jugador que es, y es muy raro ver que erra este pase. Hoy no tuvo su mejor partido, después lo vamos a ver en uno por uno, pero bueno, así es como se pone 1-0 el Barcelona. Y por el momento el Barcelona, que estaba mejor en el partido, generando más jugadas, generando más peligro, teniendo más posesión de la pelota. Y vos pensás, con todo eso a favor, el Barça, bueno, va a hacer 2, 3 goles más. Va a terminar en goleada esto. Pero no, ahí es cuando creció justamente el PSG, ese pinchazo que necesitaba tanto para el partido, lo tuvo. Creció mucho futbolísticamente. De los 30 minutos prácticamente hasta el final del partido fue una superioridad total del PSG. Un tiro libre peligroso de Hakimi que ataja bien Chesney, que manda el córner luego. Y llega el gol del París. Con una excelente jugada previa de Nuno Méndez, que es el mejor lateral izquierdo del mundo, con mucha diferencia. Salió jugador del partido también. Estoy de acuerdo con eso. Bueno, una jugada, como decía, una excelente jugada de Nuno Méndez que agarra la pelota, corre, típica jugada de Nuno Méndez, y se la pasa a Mayulu, que bueno, pone el 1-1. Y bueno, Mayulu, que también venía a convertir en la final de Champions con tan solo 18 años, ahora creo que ya cumplió 19, no sé si en la final tenía 18 o 19, que convierte también un gran gol, define muy bien, cruzado, no mucho para hacer para Chesney, y que engaña muy bien a Pau Cubarsí. Amaga con el cuerpo muy bien, porque el pase en uno es tan bueno que Mayulu deja pasar la pelota con el cuerpo y engaña a Cubarsí, que se anticipa la jugada, quiere cortar el pase y no llega, y bueno, queda cara a cara Mayulu que termina convirtiendo. Y antes de terminar el primer tiempo, bueno, el PSG que seguía intentando, seguía probando, teniendo jugadas. Me acuerdo de una de Barcolá también que se cruza toda la cancha, de un pelotazo largo, amaga a Gerard Martini y se la pica a Chesney, que no termina en gol, pero pasa muy cerca también. Se podría decir que unos primeros 45 minutos donde el Barça fue mejor en 25 y el PSG en 20. Y bueno, ya vamos al segundo tiempo, minuto 60, se genera la primera y creo que la única jugada polémica del partido, donde Lamine Yamal agarra la pelota, pasan 3 jugadores, entre ellos Nuno Méndez, que es el partícipe de la jugada, le pega una patada a Lamine Yamal, ya teniendo amarilla justamente, y que es una patada que cobran falta, que es una patada amarilla porque está en el borde del área, una jugada muy peligrosa, que la corta con foul, porque no va a la pelota, va a pegarle a Lamine. No es una falta muy agresiva, pero sí es foul. Y como ya tenía amarilla, tendrían que haberle sacado la doble amarilla para que sea roja, pero no le sacan nada y cobran falta. Si cobran foul, tiene que ser amarilla. Y si no, no cobre foul. Es así, porque no es posible que con una jugada tan peligrosa para el Barcelona, que hagan un foul en borde del área, no le saques amarilla. Para mí es una clara falta de tarjeta amarilla. No es para roja de primeras, pero como ya tenía amarilla, ameritaba la roja luego. Para mí el árbitro estuvo mal no mostrar la doble amarilla, por consiguiente la roja. Y bueno, esto que podía haber terminado en otro resultado, si le sacaban roja a Nuno Méndez, justamente. Luego de eso ingresaron 3 cambios para el Barcelona, Valde, Casado y Lewandowski. Cambios que no me parecieron mal, solo que la salida de Rashford no estuve yo de acuerdo, porque Rashford venía de primer tiempo, de un gran primer tiempo, de ser uno de los jugadores más participativos. Bueno, metió una tremenda asistencia, para mí una asistencia infravalorada, porque fue muy buen pase y encima de primera, para un habilitado Ferran que luego convierte en gol, como ya dije. Y para mí Rashford está haciendo un muy buen partido, para mí el peorcito de los tres está haciendo Ferran. Y bueno, yo no lo hubiera sacado tan temprano, sinceramente. Tal vez más al minuto 80, 75, pero tan temprano lo hubiera sacado. Para mí ahí estuvo mal Hansi Flick. Y bueno, me faltó otra jugada antes de los cambios. Termina salvando prácticamente en la línea Hakimi un remate de Dani Olmo, que luego con el despeje de Hakimi le queda la milla mal que no puede controlar bien. Y bueno, esto termina en nada, pero una jugada muy clara para Dani Olmo. Y bueno, a partir del minuto 80 ya es cuando más se activa el París, con un grandioso ingreso del coreano Kang In, que tuvo mucha participación esos 10 minutos que jugó. Tuvo un palo también, una jugada que ese palo, la jugada podía haber sido tranquilamente una jugada de Messi. No es por exagerar tampoco ni nada, pero me encanta este jugador a mí. Cada vez que veo al PSG, no lo veo en liga, pero cada vez que lo veo en una competencia internacional o algo así, siempre que entra la rompe. Y bueno, tremendo jugadorazo. Y también por otro lado, la salida de Pedri, minuto 80. Yo creo que
benefició mucho al PSG y bueno, por otro lado, algo negativo para el Barcelona, no por el ingreso de Marc Bernal, sino por la salida de Pedri. Que Pedri, bueno, es el jugador creo que más importante del Barcelona. Creo que igualmente Pedri salió por una molestia, no estoy seguro. Pero cómo pierde el Barcelona juego sin su número 8. La verdad que creo que termina dependiendo muchísimo de Pedri. Y bueno, luego de su salida, el Barcelona se planchó. Eran solo jugadas del conjunto parisino. Y es cuando justamente al minuto 90, 10 minutos después de la salida de Pedri, del ingreso de Kang-in, llega el gol de Gonzalo Ramos, que creo que entró a minuto 80 y pico también. Habrá tenido una jugada y hizo el gol, con una previa asistencia a Hakimi, que poco se habla de los laterales del PSG, que son, creo, las piezas más importantes que tiene el equipo. Siempre juegan, siempre rinden, atacan, defienden, son buenísimos. Literalmente son los dos mejores defensores laterales del mundo y con mucha diferencia. Y bueno, Hakimi que está sin marca ya porque todo el Barcelona estaba adelantado, buscando el segundo gol, intentando tener un poco la pelota, pero no lo conseguía. Hakimi, como digo, que recibe, controla muy bien para dejar a Gonzalo Ramos habilitado. Y bueno, Gonzalo Ramos que define a placer prácticamente, define un poco cruzado. Tal vez Chesney podía haber hecho un poco más, pero bueno, la verdad que estaba muy solo Ramos y bueno, pone el 2-1 final. Y bueno, ¿qué conclusiones saco de este partido? Primero que el Barcelona no tuvo un buen partido. Eso es evidente, se vio y bueno, no pasa nada por decirlo. No tuvo un buen partido el Barcelona. A no ser esos primeros minutos donde llega el gol de Ferran, bueno, eso sí, te lo puedo tomar. Pero después se planchó muchísimo, se desconectó y bueno, fue muy superado. ¿Mereció perder? Para mí sí, es un rotundo sí. Por como digo, por el poco juego que generó y por lo superado que fue. Pero a su vez, creo también que si el equipo de Flick tenía que perder un partido, tenía que ser este justamente. Es obvio que el equipo no está contento, obviamente, con el resultado, pero acá es cuando el Barça tiene que replantearse las cosas, corregir y no volver a cometer los mismos errores. Porque acordémonos que también recién empieza la Champions, recién estamos en la segunda fecha de Champions. Queda un montón todavía. Es un partido de fase eliminatoria que sí, no deja de ser importante contra un rival buenísimo, pero a lo que me refiero es, si el Barça tenía que parar un partido, tenía que ser este. Pero a lo que me refiero es, si el Barça tiene que equivocarse y perder un partido para luego ya haber corregido todo y no hacerlo nuevamente, tenía que ser este. Por poner un ejemplo, es como Argentina en el Mundial 2022. Si tenía que parar un partido, tenía que ser contra Arabia, un equipo de menor talla, no digo porque el PSG sea de menor talla, sino porque le dio ese golpe que necesitó Argentina para ganar el Mundial justamente. Después de ahí no perdió ningún partido, fue superior a todos sus rivales y con creces. Así que yo creo que este partido es algo parecido a lo de Argentina, que pasando los días el Barcelona se va a dar cuenta de todos los errores que cometió, lo que necesita para mejorar, y yo creo que así es como va a llegar lejos en esta Champions. No te digo ganarla, pero sí llegar muy lejos. Bueno, mientras que el Paris Saint-Germain, por otro lado, se lleva una victoria muy importante en Montjuic. Y otra cosa positiva que rescato el PSG es que le ganaron a uno de los mejores equipos del mundo, para muchos el mejor, sin todos sus titulares, con jugadores que yo literalmente no sé quién es. Hay uno que entró que no sé quién era, que tiene un nombre raro. Después lo voy a mencionar en las alineaciones, pero no sé quién era. Ni idea, no lo conocía de nada. Creo que nos pasó mucho porque era un total desconocido, sin ofender, obviamente. Pero bueno, esto que ganen con suplentes a un equipazo, habla muy bien del equipo y principalmente de Luis Enrique para mí. Es el mayor responsable de que esto pasara. Generó tanta confianza en el equipo desde cuando llegó e hizo crecer tanto futbolísticamente hablando al Paris Saint-Germain que hace que los suplentes le puedan ganar al Barcelona. La verdad que es una locura lo de Luis Enrique. Cómo construyó un equipo que siempre se queda a las puertas de consagrarse campeón hasta que se consagra, siendo muchísimo mejor a sus rivales. Y hasta ahora, por lo que demostró, sin paréntesis, la final del Mundial de Clubes, que se fue humillado, hasta lo que demostró por ahora, manteniéndose siempre esa competitividad que necesita un equipo campeón, literalmente, campeón de todo, menos del Mundial de Clubes, como acabo de decir, pero esa competitividad que necesita equipos como el Real Madrid, el Barcelona, el Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain ahora, Manchester City, Liverpool, todos, es lo que lo mantiene fuerte el PSG. Y bueno, pasamos a las formaciones ahora. Chesney en el arco, Gerard Martín, Cubarsí, Eric García y Koundé en la defensa. Quiero destacar un gran partido de Eric García, más en el segundo tiempo que en el primero, porque sufrió más el Barcelona, pero Eric García supo responder muy bien. La verdad que fue un partidazo para mí, de lo mejorcito del Barça, y después en la defensa no mucho más. Pedri y Frenkie de Jong en la mitad de la cancha. A mí el partido de Pedri me gustó, sinceramente. Tal vez no muchos coincidan conmigo, creo que la mayoría no va a coincidir, pero a mí el partido de Pedri me gustó. Y como dije antes, se notó la dependencia que tiene el Barça de Pedri. Salió al minuto 80 y desde ahí no tocó la pelota el Barça. Eran todas jugadas claras del PSG, el Barça no podía hacer nada, no tenía posesión, no tenía pelota, no creaba jugadas, no salía bien, no podía hacer nada sin Pedri. Y después de Jong que no tuvo un buen partido tampoco.
Marcus Rashford y Lamine Yamal por bandas, Dani Olmo como enganche y Ferran Torres de delantero centro. Rashford y Lamine para mí fueron los más decisivos en el ataque el primer tiempo, a pesar del gol de Ferran Torres, que vino de asistencia de Rashford, otra asistencia más para el inglés, que ya venía a convertirle 2 goles a Newcastle en la primera fecha, venía de 3 partidos con asistencia me parece, la verdad que Rashford está a un nivel muy bueno, está recuperando su mejor nivel, yo creo que Rashford fue uno de los mejorcitos con Lamine también en el primer tiempo. Después Ferran, bueno, tuvo el gol, abrió el marcador y después se fue bajando un poco más su nivel. Y bueno, Dani Olmo no tuvo un buen partido. Y bueno, Dani Olmo que no pudo aprovechar la que tuvo, que justamente fue la que le sacó Hakimi, que eso podría haber cambiado muchísimo el desarrollo del encuentro. Pero bueno, yo creo que es más de Hakimi que de Dani Olmo para mí. Pero igualmente no tuvo un buen partido. Bueno, técnico obviamente Hansi Flick. Ingresaron Balde, Bernal, Christensen, Cazador y Lewandowski. Luego el Paris Saint-Germain formó con Chevalier en el arco, que llegó como suplente de Donnarumma. Hasta el día de hoy no entiendo ese reemplazo que tuvo el PSG, ese cambio que tuvo en el arco el PSG. Para mí decayó muchísimo esa posición. No es por desmeritar a Chevalier ni nada, pero Donnarumma venía a ser el mejor arquero del mundo, una pieza importante, fundamental, recontra importante para la consagración de la UEFA Champions League y para todos los títulos, obviamente. Y bueno, Donnarumma está demostrando su magnífico nivel en el City. Y Chevalier, que bueno, no tiene responsabilidad en el gol para mí, porque es un gol, como ya dije, que es un penal en movimiento prácticamente. Igual el de Gonzalo Ramos casi, pero prácticamente lo mismo. El golero no tiene mucha responsabilidad. En defensa fueron Nuno Méndez lateral, Pacho y Zabarni como zagueros y lateral derecho Hakimi. Bueno, Nuno Méndez, ya todos sabemos, fue la figura del partido, mismo recibió el MVP por la UEFA. Pacho y Zabarni de buen partido. Y otro de un gran partidazo fue el lateral derecho marroquí. Como ya dije, el PSG tiene los 2 mejores laterales del mundo con diferencia. Una posición que se infravalora en el fútbol para mí. Son 2 jugadores muy importantes en este esquema. Yo creo que son 2 piezas muy claves. Y bueno, los 2 mejores del mundo. Después en el medio, Fabián Ruiz, Vitinha y Zaire Emery. Creo que ninguno de estos tres se destacó por demás al resto. Es más, creo que el mediocampo fue una de las partes más flojitas. Igualmente me sorprendió Vitinha lo mal que jugó por momentos. Había momentos que no estaba preciso, que estaba muy errático justamente, que no tenía el control del juego como sí lo tiene en todos los partidos. La verdad que Vitinha por algunos momentos me pareció que jugó muy mal, pero bueno, después retomó un poco más en el segundo tiempo, ya afianzándose un poco más en el medio. Y bueno, quería destacar eso porque es una cosa muy rara de él que juegue mal o que repases. Es algo que no se ve normalmente en Vitinha. Y la delantera fue con Barcolá por un extremo, por el otro en Valle, y como delantero centro como 9 Mayulu. Lo mejorcito fue Mayulu para mí, pero creo que más por el gol, porque siento que en el París rindieron más los laterales, como dije justamente, o los cambios. Bueno, técnico Luis Enrique, ingresaron Lucas Hernández, Canin, Gonzalo Ramos y este es el chico que yo decía, no sé si es chico, no sé cuántos años tiene, en Dantou, no sé quién es. Si alguien sabe quién es, que me comente porque no tengo idea. Es el típico que en el modo carrera mandas a buscar al ojeador y te trae un Endautou. No sé ni cómo se pronuncia. Perdón, Endautou, pero no te conozco. Perdón. Y bueno, quiero destacar el ingreso del coreano Kanin. La verdad que un gran partido. Los pocos minutos que jugó, creo que jugó los 10 minutos. Sí, minuto 80 ingresó, me acuerdo ahora. Jugó muy bien, tuvo una ocasión al palo que era una jugada muy buena, era un golazo sinceramente. Y bueno, Gonzalo Ramos también tuvo un buen ingreso que le dio justamente la victoria al conjunto parisino. Y bueno, así es como termina mi opinión sobre el partido. Resultado favorable por 2-1 para el PSG y derrota para el FC Barcelona. Coméntenme si les gustó la opinión, qué opinan ustedes también del partido, si se esperaban este resultado, cómo ven al PSG un posible campeón, al Barcelona también, si es posible campeón. Bueno, comenten, denle like, suscríbanse, ya saben, apóyenme que quiero crecer y nada, si les gusta, ¿no? Si no, no hay obligación. Nos vemos muchachos.